Bienvenidos a este curso de Buen Vivir, Felicidad, Desarrollo Humano y Liderazgo. Hoy voy a hacer la presentación general. Lo primero para tener en cuenta es qué capacidades vamos a desarrollar acá. Pues lo primero es obviamente que vamos a desarrollar capacidad para toma de decisiones, para resolución de problemas. Vamos a generar pensamiento crítico y habilidades para la vida. El contexto general, pues obviamente es que como resultado usted pueda aprender a gestionar mejor sus emociones, aprenda a tener una vida más adecuada y que también esto le sirva para impactar sus grupos. Si usted es un líder, si usted es un empresario, si usted es un docente, si usted es una persona, un joven que quiere impactar en fundaciones, organizaciones, bueno, este curso seguramente le será de mucha utilidad. Al final, pues también hay un resultado. El resultado es que usted se conozca mejor, se pueda adaptar mejor a las circunstancias que tiene alrededor y pues por supuesto, usted también tenga una mejor calidad de vida. Primero vamos a pensar esto como tenemos un velo de la ignorancia y sobre todo un velo de la ignorancia con nosotros mismos y debemos conocernos si queremos adaptarnos mejor a la sociedad en la que vivimos y obviamente ser felices. Acá hay un conjunto de incógnitas, porque la identidad personal, que es lo primero que nos vamos a ocupar y que tiene que ver con mi libro La Sociedad Sin Alma, pues hay que empezar a construirla. Pero antes de construirla hay que hacer un descubrimiento. Aquí tengo unas herramientas cognitivas y con esas herramientas cognitivas pues vamos a empezar a resolver un conjunto de preguntas fundamentales sobre quiénes somos, cuál debe ser nuestro propósito, cómo tenemos una vida mejor. Y esto es un modelo simplificado, porque es que descubrirse a sí mismo no es sencillo. La realidad es muy compleja y nosotros seres humanos también. Pero por eso yo he creado unas categorías y esas categorías vamos a empezar a armar este rompecabezas, ¿sí? Tiene tres estructuras básicas y esas tres estructuras pues tienen una unidad. Eso es lo que yo voy a presentar. Tiene claro unos momentos, el momento de la identidad personal, tiene el momento de entender la sociedad y tiene el momento de la felicidad. Porque responde a la pregunta, en la sociedad sin alma justamente, ¿cómo es posible construir la identidad personal en una sociedad de consumo que básicamente nos distorsiona quiénes somos y cómo en esas condiciones es posible ser feliz? Entonces empecemos sin más preámbulos. Tenemos en el núcleo de todo, tenemos esto, el desarrollo humano. Es el corazón donde uno empieza la construcción del liderazgo y del buen vivir. Ya por eso la ONU habla del índice de desarrollo humano, que podamos ser libres, que podamos desarrollar capacidades productivas, que podamos tener un ambiente sano. Bueno, la calidad de vida en todo su esplendor. Esto lo vamos a hacer sesionado, de manera que yo hoy voy a hacer la introducción general y luego pues van a venir otras sesiones, otros videos separados, donde yo voy a tomar cada núcleo y lo voy a expandir, ¿cierto? Así como expandimos el universo de Marvel o el universo de Star Wars, pues aquí vamos a también a expandir un universo, ¿cierto? Vámonos con la cúspide. En la cúspide tenemos unas tres CAD. Las tres C son conciencia, criterio, carácter, necesarias para movernos en el mundo: conciencia de sí mismo, conciencia del entorno, conciencia de la realidad. Tenemos el criterio, que tiene que ver con la capacidad que yo tengo de discernir la buena decisión de la mala decisión, porque el desarrollo humano tiene que ver con toma de decisiones, con resolución asertiva de problemas. Y las 3D, deseo, determinación y disciplina. Entonces vamos a empezar. Lo primero, en la cúspide, luego lo verán pues en el video en mi canal John Freddy Zuluaga Duque en YouTube, Sociedad Sin Alma. Las 3C, o sea, fundamental para el conocimiento de mí mismo, las habilidades para la vida que nos propone la ONU, o
las habilidades que tenemos que desarrollar en general, pues tiene que ver con una conciencia, una autoconciencia, una capacidad para usted entenderse a sí mismo antes de entender el entorno, para que usted pues se pueda de alguna manera adaptar mejor a él. El criterio, porque pues estamos en un mundo muy convulsionado, en un mundo que nos manda muchos mensajes. Entonces usted debe tener la capacidad de definir con su criterio qué le conviene y qué no. Voy a colocar un caso. Tener criterio es, por ejemplo, decir determinado concepto de belleza es un estereotipo y yo no estoy en mi capacidad, digamos, consciente de aceptar unos estereotipos puestos desde afuera. Habían casos hace unos años donde las niñas se fracturaban toda esta parte del peroné porque se sentían muy pequeñas y entonces querían con esa fractura aumentar 5 o 10 centímetros su altura. O sea, un procedimiento extremadamente doloroso para estas mujeres aumentar su estatura. Porque el estereotipo de belleza decía, es que si no mide 1,70 entonces no puede ser reina, entonces no es bella. El criterio le dice a uno, no, el estereotipo de belleza es ese de allá, eso es lo que dice la sociedad, pero yo con mi autoconocimiento, yo con mi criterio, pues simplemente coloco una distancia. El carácter es ese sello de la personalidad, que como les dije, pues ya eso se va a expandir mucho más en la siguiente parte del curso. Las tres, esta es la otra sorpresa, muy relevante, tiene que ver con estas 3A. ¿Cuáles? Pues tiene que ver con la capacidad de usted pensar por sí mismo, ¿cierto? La capacidad de, digamos, de autonomía intelectual. Tiene que ver con la capacidad también de usted mismo darse unas normas para vivir, universales, ¿cierto? La autonomía moral y ética. Y de usted buscar su propósito en la vida. Esa es la primera A, la autonomía. Luego lo vamos a expandir también. La autarquía es la capacidad que usted tiene de controlarse, ¿sí? Porque básicamente hoy la economía juega con uno. La economía de la atención, le hace uno perder el tiempo, ¿cierto? La economía del consumo, le hace uno comprar cosas innecesarias. Como decía Sócrates, ¿cuántas veces paso por el centro comercial de ese entonces, ¿cierto? Y veo tantas cosas que no necesito. Eso también nos pasa. Entonces, a veces compramos cosas que no necesitamos. Nos falta autocontrol, ¿cierto? Pues, es decir, autarquía. Y autenticidad, porque no sucede justamente que la sociedad nos quiere uniformar. Eso que quiere la sociedad, como estamos hablando de consumo masivo, nos quiere como borregos, que nos llega el dinero, el ingreso y vamos a gastarlo inmediatamente, que nos parecemos y somos clones de otros, entonces somos como masas mal logradas, como copias mal hechas, como clones mal hechos. Entonces ser auténtico, pues es una lucha por ser usted mismo, por ser singular, por ser irrepetible, ¿cierto? Por ser irreemplazable. Y eso con la sociedad juega mucho con eso. Es que nadie es imprescindible, es que nadie es irreemplazable. Pues déjeme decirle que no, la sociedad está equivocada. Usted es único en este universo conocido. Usted es singular. Y la autenticidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con que usted sea el artífice de sí mismo y no otro. Y las 3D. Resulta que pues, todos queremos avanzar en la vida, todos queremos tener crecimiento. Y la Universidad de Yale hizo un estudio muy particular, donde analizaron 1000 o más de líderes para buscar unas constantes de cómo hacían ellos para que les fuera bien en sus proyectos. Y encontraron estas 3D. 3D, deseo, determinación, disciplina. ¿Qué significa eso en la construcción de la identidad personal? Eso significa que mucha gente no sabe lo que desea. El psicoanalista y filósofo Jean Lacan decía, si supiera los deseos de la humanidad, podría saber cómo controlarlos o cómo darle propósito a su existencia. Pero realmente es muy difícil,
porque una vez ni sabe qué desea. Nos pasa a todos cuando estamos terminando educación media. Tenemos que estudiar obligatoriamente por el Estado hasta la educación media, pero después no. Después uno es libre para decir si va a la universidad o si va a educación terciaria, un técnico, un tecnólogo, o si hace una empresa, o si trabaja para alguien, o si decide no hacer nada y vivir de la herencia del papá, o si no tiene herencia, a vivir del clima, ¿cierto? Pero uno muchas veces no sabe qué desea, porque los deseos vienen impuestos por los medios de comunicación, por las plataformas de streaming, por el cine, por la publicidad, por el vecino, por la familia. Entonces, ese tema del deseo es muy importante, porque parte del desarrollo personal y el liderazgo es que usted tenga muy claro qué desea. O sea, cuáles son sus motivos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus talentos, sus pasiones, qué desea hacer. Si usted tiene claro el deseo, pues entonces usted va a poder avanzar hacia la determinación. ¿Qué es la determinación? La determinación es que usted diga, hombre, tengo la capacidad de hacer esto, toma la decisión de hacerlo constantemente, se resuelve, porque hay gente que sabe qué desea. Si usted no sabe qué desea, es como Arthur de Schopenhauer decía, usted es como una hoja en el viento la tumba, la lleva donde quiera, la lleva a un arroyuelo, y el arroyuelo lo desintegra a usted. Entonces hay que tener muy claro el deseo. Pero la determinación es fundamental porque usted puede saber qué desea, pero no hace nada para lograrlo, no tiene un proyecto. De ahí que siempre nos decían en la educación media, tener un proyecto de vida, ¿cierto? Tener una orientación profesional o una orientación vocacional. Eso es fundamental porque nos da un plan. Y la disciplina es la creación de rutinas. Este curso tiene que llevarnos a crear un plan estratégico de desarrollo personal. O sea, que usted diga, esta es mi meta, este es mi propósito, estos son mis recursos, estas son mis acciones para tener esos recursos. Porque si usted a las cosas no le pone tiempo, y no le pone recursos, y no le pone metas, eso es un sueño simplemente. Entonces la idea es que haya deseo, determinación y disciplina. Son las 3D. Con esas 3D es que uno tiene una persona extraordinaria. Los que no hacen eso, pues como todos los demás, entonces se quedan en lo ordinario. Pero la realidad es que hay que llegar a la excelencia, al alto potencial. Yo los invito en este curso a eso. Este curso es para generar una gestión de sus capacidades, de manera que sus capacidades lleguen al máximo. O sea, usted sea un alto potencial. En eso consiste el coaching personal, el coaching ontológico transformacional, a que usted vaya a su ser y se transforme. Esa es una de los núcleos importantes de este curso. Nos vamos para la base. ¿Qué tenemos acá en la base? Bueno, usted ya tiene una identidad personal, usted ya se conoce, ya tiene carácter, ya tiene todo eso que hemos hablado, pero tiene que desarrollar una habilidad para enfrentarse a la sociedad. Porque como dice Charles Darwin en Origen de las Especies, es decir, en la medida en que usted se adapta al entorno, en que usted sabe resolver los problemas con inteligencia, pues es que usted va a supervivir. Eso consiste en supervivencia, en la capacidad del más apto, de adaptación. Entonces aquí tiene que ver la inteligencia. Su cerebro es su mejor activo, su mente. La primera inversión que uno debe hacer es en sí mismo. Cuando hablamos en términos de inversión, pues uno habla. La primera inversión es en uno mismo, en el ser. La segunda inversión es en ingresos pasivos e ingresos activos. Y la tercera inversión es en una empresa, ¿cierto? En un emprendimiento. Entonces lo primero es que lo invito a desarrollar la inteligencia. De eso después nos vamos a hablar mucho más. ¿Cuáles inteligencias? Pues la inteligencia es múltiples en la estructura de la mente, dice Howard Gardner. ¿Cuál inteligencia? Lógico-matemática, usted puede ser muy bueno en lenguaje, entonces lingüística, o puede ser muy bueno en lo visual, o puede ser muy bueno en lo comunicativo, o sea, inteligencia interpersonal, o puede ser muy bueno en sus reflexiones profundas consigo mismo, intrapersonal, o en la parte musical, o en la parte de movimiento, kinestésica, porque usted quiere ser un entrenador de fútbol, etcétera, ¿cierto? Todos son tipos de inteligencia, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a desarrollar. Acá, vamos a colocar este eslabón. Inteligencia cognitiva. O sea, su mejor activo, su inteligencia. Hay que sacarle tiempo,
hay que sacar dinero, hay que formarse, autoformarse y también ir a instituciones de formación. Entonces le vamos a colocar acá la inteligencia cognitiva. Otra inteligencia es la emocional, la que nos enseñaba el profesor e investigador psicólogo de Harvard, Daniel Goleman. Inteligencia emocional y bueno, inteligencia también que tiene que ver con la sociedad. Es tener empatía por el otro, es saber gestionar sus emociones, es tener compasión hacia el desafortunado. ¿Por qué la inteligencia emocional es importante? Pues porque usted puede saber mucho del mundo, ser muy inteligente, saber resolver problemas, pero no sabe controlar la frustración, la depresión, la ira, las bajas pasiones. Entonces no va a llegar a ninguna parte. Entonces efectivamente hay que tener capacidades de inteligencia emocional. Pero vamos a sacar por supuesto, una sesión especial para este tipo de inteligencias, que lo hemos llamado las 3I. Inteligencia cognitiva, inteligencia emocional e inteligencia financiera. Entonces, en nuestro rompecabezas, ahí va la inteligencia emocional. Hay que invertirle mucho a eso. Daniel Goleman demostró que sí es posible entrenar las emociones. Al principio creíamos que no, pero claro que sí. Incluso es posible la inteligencia. Antes se creía que uno nacía con un coeficiente intelectual y que no podía aumentarse. Efectivamente sí puede aumentarse. El ambiente, de alguna manera, y los problemas que resolvemos en él generan inteligencia o la van degradando, ¿cierto? Y esta sociedad, como es una sociedad capitalista, de comercio, de mercado, pues nosotros tenemos que aprender a consumir. Tenemos que aprender a ser consumidores razonables. Tenemos que también aprender a producir. ¿Qué producir? Bueno, usted tiene que mirar cuáles son sus pasiones, cuáles son sus talentos y cómo puede monetizar esas pasiones y esos talentos en un mercado. En un mercado, porque usted debe, claro, promover unos servicios. Usted debe ser un facilitador de la resolución de problemas o usted debe ser un constructor de relaciones. ¿Sí? En la medida que usted sea un constructor de relaciones, sea un solucionador de problemas, pues usted va a poder, todos los talentos que tiene, va a poder monetizarlos, o sea, va a poder obtener ingresos con los cuales ustedes pagar su calidad de vida. Entonces, esa inteligencia financiera, fundamental, fundamental. Nada se gana con ser inteligente cognitivamente, inteligente emocionalmente, pero no sabe cómo adaptarse a un mundo como estos. O sea, hay que saber producir, hay que saber ahorrar, hay que saber invertir, hay que saber hacer un presupuesto, hay que saber generar ingresos y siempre vivir por debajo de esos ingresos, de manera que usted en los gastos nunca le superen los ingresos y pueda ahorrar. Hay que hacer unas inversiones y hay que saber invertir y eso lleva tiempo. Entonces también lo vamos a ver, inteligencia financiera. Y por supuesto que hay una parte en la sociedad sin alma, ¿sí? Que es el libro que soporta, es el infoproducto que soporta este curso, donde obviamente se hace una pequeña introducción ahí para que las personas sepan en qué deben seguir profundizando. Entonces vamos a colocar acá nuestra parte de rompecabezas y así ya llevamos dos, estas 3 CAD y las 3I. Nos falta, usted ya se conoce a sí mismo, usted es inteligente y se sabe adaptar a la sociedad. Entonces aquí vamos por el primer capítulo de la sociedad sin alma, aquí vamos por el segundo capítulo, la sociedad sin alma, cómo usted se adapta al mundo real. Y nos falta la tercera, cómo es que usted es feliz. Usted ya se conoce, sabe cómo se adapta a la realidad, ahora usted ya puede empezar a pensar en su buen vivir, su calidad de vida, su desarrollo personal, su autorrealización. Entonces ahí ya pasamos al tema de qué actitud debe tener usted frente a la vida. La primera actitud, yo le di el nombre de actitud pragmática. ¿Qué significa pragma? Práctico. Usted debe tener una reflexión práctica de la vida. Claro, hay que pensar y para eso está acá lo teórico, pero también hay que actuar, hay que pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Mucha gente sabe demasiado de economía, pero como no va a la práctica, no sabe gestionar sus ingresos. Eso es lo que Aristóteles llamaba la diferencia entre la razón teórica y la razón práctica. Como que uno piensa de una manera y no siempre actúa de la forma en que está pensando.
Entonces hay que unir eso. Eso se hace con la actitud pragmática. ¿Cómo enfrenta uno la vida? Uno puede enfrentarla con una actitud pesimista, o con una actitud fatalista, o con una actitud dogmática. La actitud pragmática le dice no. Frente al dogma, pensamiento crítico. Frente al fatalismo, no, realismo. ¿Sí? Frente al pesimismo, hay que mostrar la creencia de que viene un mundo mejor. La actitud pragmática consiste en que usted pueda calcular las consecuencias de sus actos, de manera que sus actos le generen mejor bienestar, mejor calidad de vida. Ejemplo, llegó la pandemia y mucha gente perdió sus empleos. Y la pérdida de empleos hizo que consiguiera un emprendimiento y ya le está yendo mejor. Entonces, por ejemplo, algunas personas empezaban a producir camisas, buzos. Cuando llegó la pandemia, empezaban a producir todo lo que tiene que ver con tapabocas. Empezaron a vender alcohol, empezaron a vender desinfectantes. O sea, hay que tener una capacidad práctica. Esto es lo que tenemos aquí como actitud pragmática. Perdón, es acá, actitud pragmática. ¿Sí? La otra actitud es la actitud flexible, lo que nos enseñó la filosofía oriental. Miren lo interesante de los fluidos, como el agua, como el aceite. Pueden ocupar cualquier tipo de recipiente. Es una botella larga, uno echa el agua ahí y ella se adapta a esa botella larga. O tienen una botella redonda. El agua y el aceite se adaptan a esa botella redonda. Era lo que nos enseñaban en química. Los fluidos se adaptan al recipiente que los contenga. Así tenemos que hacer con la vida nosotros, ser muy flexible. Es decir, tener la capacidad efectiva de no ser rígido, sino dejarse moldear también por el ambiente. Y eso también se ve mucho en la pandemia. ¿Cuánta gente, por ejemplo, le pesó tan duro la soledad? Entonces la soledad lo deprimió y le tocó ir al psiquiatra o al psicólogo. En cambio, otra gente en esa soledad aprendió música, tocó un instrumento, aprendió a escribir, aprendió otro lenguaje. Entonces hay que ser flexible, actitud flexible. Una actitud pragmática más una actitud flexible nos hace avanzar hacia la felicidad. No es que haya una felicidad eterna e inmutable, eso es claro, sino que la felicidad es una idea reguladora, pero lo que sí podemos es el buen vivir. Usted tiene derecho a vivir bien y lo puede hacer. Y esas herramientas cognitivas que estamos viendo acá es para que usted logre hacerlo. La otra actitud es la actitud equilibrada. Y mucho cuidado con esto, porque es que estamos en una sociedad que nos desequilibra. Una sociedad, por ejemplo, donde uno trabaja demasiado, más de 8, 10, 12, 13 horas, uno se autoexplota, ¿cierto? O una sociedad, por ejemplo, que nos dice inviértale mucho a la mente, pero no vaya al gimnasio, o inviértale mucho al gimnasio, pero no a la mente. O, por ejemplo, que nos dice, no hablemos de la conexión con el infinito, nos desconectamos de lo espiritual totalmente. Entonces, aprendí mucho de una comunidad africana que ellos dividen el día de 24 horas en 3 partes. 8 horas es para descansar. Es como si uno en la noche muriera y por la mañana volviera a renacer. Si uno tiene 8 horas de descanso, su cuerpo renace, el sistema inmunológico renace. Si usted se alimenta bien, hace actividad física, ¿cierto? Entonces usted seguramente va a tener en equilibrio su cuerpo. También la otra parte, las otras 8 horas es para la productividad. Para que usted sea productivo con su mente, con sus emociones, con la comunidad. O sea, usted cumple una función, tenga un propósito, son 8 horas. Y las otras 8 horas son para que usted sea feliz. O sea, no hay que esperar el viernes. Vaya al cine el lunes, cómase el helado el martes, salga con su pareja el miércoles. No tiene que esperar al viernes, no tiene que esperar al fin de semana. Vive la vida feliz día por día. Esa es la enseñanza, digamos, de eso que tiene que ver con la actitud equilibrada. ¿Equilibrar qué? Equilibrar cuerpo, equilibrar mente y emociones y equilibrar la conexión con el infinito, ¿cierto? O sea, la parte espiritual. Entonces, aquí está. Entonces, este curso
nos debe llevar a generar una conciencia, una inteligencia, una practicidad. De manera que usted, que es un líder y que digamos es un coach en sus grupos, sea como docente, sea como político, sea como empresario, sea como porque usted está ocupando un puesto en una organización, sea porque usted es un amigo que le gusta ayudar a otros, entonces usted pueda con esas herramientas, ¿cierto? Y por supuesto, pues esas herramientas están acá en el libro La Sociedad Sin Alma, usted pueda facilitar el pensamiento y la acción del buen vivir. Al final, claro, al final hay tareas, como siempre, y esas tareas pues nos debe llevar a que usted cree su plan de desarrollo estratégico personal. Porque sin un plan no vamos a hacer nada. Vamos a hacer como estar en ultramar, que es la sociedad, estar sin una bitácora, entonces usted no sabe para dónde va. Así el viento le sea favorable, usted no sabe a dónde llegar. Entonces resumo. El curso es sobre liderazgo, buen vivir, felicidad y desarrollo humano. Las partes son 9 partes, cosa que vamos a tener 9 videos más este que es la presentación. Las competencias son competencias del saber hacer y del ser, que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones, pensamiento crítico, que tiene que ver con la capacidad de comunicarse mejor con los demás, de trabajar en equipo, de hacer gestión de personas, y que tiene que ver con una inteligencia emocional, con una inteligencia financiera. Eso es lo que pretendo. ¿Para qué? Eso debe ayudar también a mejorar los índices de salud mental. Si comprendemos la sociedad en que vivimos, nos comprendemos a nosotros mismos y nos lanzamos ya a lo importante de la búsqueda de la felicidad, pues vamos a tener un buen vivir. Entonces, muchas felicidades. Espero entonces que no se pierdan todo esto y que me acompañen. Por favor, suscríbanse entonces al canal de YouTube, John Freddy Zuluaga Duque. Y claro, si les gustó el video, ya saben,